tenemos, mirad, hemos puesto incienso y todo para amenizar este encuentro. ¡Qué maravilla! Oye, Qué ya huele. se acercan fechas importantes que a mí me gustan mucho, mucho. Ya estamos cerca. Ya Ya va estamos, las cosas. claro, ya vamos muy cerquita ya de unas fechas muy, muy importantes porque se reúne ¿Ve? la familia, y también son fechas que para algunas personas, pues, Ya. pueden recordarle, pues, los seres que no están, ¿no? Y removerle un Sí, poquito, yo eso lo veo mucho en la consulta, ¿no? Cuando se sí. acercan Ujú. estas fechas, en fin, bueno, pues hay gente, sobre todo si es las primeras navidades que se pasan sin ese ser Sí, querido, suelen ser un poquito duras. Se llama el aniversario, ¿no? Pasar esos ya. aniversarios, saber que van a venir olillas, un poquito de dolor cuando lleguen esos aniversarios, que es pues el primer cumpleaños sin esa persona, las primeras, Hombre, el primer, mm, claro, el todos primer, son las primeras malos, ¿eh? Todos los navidades, aniversarios, al final, si tú sí, no entiendes realmente que la vida continúa, estás en esa falta, porque la falta siempre la vas a tener, pero no el sufrimiento. No es verdad que el primero es sí, más doloroso, el pero más son doloroso. todas, ¿eh? Todas Son las faltas todas al final son muy sentidas. Son muy sentidas, sí, pero si sabes que eso es algo normal, que eso es normal que te ocurra, Ya, que esos días vas a estar un poquito más tristona, toléralo un poquito, ¿no? Tolera que es que es normal, ¿no? El echarlo en falta y que se pasen esas fechas, pues lo mejor que pueda, porque en el momento que pasan, pues pasan, ¿no? Pasan, te seguirás teniendo el dolor, pero no el echar de menos específicamente, hoy me falta, que luego la vida se hace rutinaria y ya, mm, esa ola de dolor que se llama también pasa, ¿no? Bueno, eso. pues apoyaros a todas esas personas que estáis en ese síndrome del aniversario, Muchísimo, muchísimo. que pues que vamos a estar todos apoyándonos, ¿no? Aparte de que nosotros también echamos de menos pues a los nuestros, ¿no? Y sabemos por lo que estáis pasando, claro que sí. Sí. Sí, muchísimo y eso, que sabemos lo que es, mucho además. Estamos con vosotros, os vamos a acompañar siempre, os Ujú. vamos a ayudar siempre, pero también que sepáis que desde el otro lado ellos también pueden venir a celebrar las Navidades, en este caso, o lo que sea, con nosotros, ¿no? Y que Ujú. están alegres y se congratulan cuando nosotros estamos, ¿no? También Exactamente. así, cuando nosotros Procurar tenemos, pasarlo lo mejor posible con el resto de la familia, que todavía la tenemos con nosotras, ¿vale? con nosotros, y nosotros estamos todavía con ellos, ¿no? Vamos a congratularnos del misterio y de la Eso es, maravilla de estar vivos y de la felicidad que nos proporciona esta encarnación. Vamos a eso es. exprimirla y sacar Hay que lo mejor. exprimirla, hay que exprimirla. Sí, Como vamos a exprimir también vuestros audios. Aquí estoy yo ya, exactamente. me pongo preparado para escuchar Muy bien. lo que nos vais a contar. Hoy vamos a tener a una amiga de Mm. España también, me parece que ahora nos quedamos En en España. España. Vamos a escuchar. Hola, buenas noches desde Barcelona, España. Bueno, era para contaros un poco mi caso que yo tuve hace cuestión de unos 8 años, en, en la que tuve un despertar espiritual muy, muy importante, a través de varias cosas que sucedieron en mi vida. Se fue cayendo todo como, Mm, como un juego de cartas de naipes, como cuando haces castillitos y quitas la carta de abajo y todo se desvanece. Así fue. Me falló la salud, el matrimonio, los hijos, los padres. Se,
bueno, perdí prácticamente todo en el plazo de muy poquitos meses. Y a partir de ahí me caí en una depresión bastante importante. Y todo eso derivó en problemas de corazón. A partir de ahí, bueno, tuve que empezar a tomarme la vida de otra manera. Y empecé a trabajar con la espiritualidad. Empecé leyendo libros muy básicos y poco a poco pues he ido entendiendo más sobre la materia de la reencarnación, la vida después de la muerte y todas estas cosas. La cuestión es que hace 8 años tuve una experiencia muy potente, muy potente, con temas de energías de angelicales y luces vibratorias que se meten en mi entrecejo. Y todo empezó una noche que estaba leyendo un libro y todo estaba en silencio. Solo recuerdo unas campanitas muy tenues que sonaban en mis oídos, más en el derecho que en el izquierdo, y eso fue durante muy poquito tiempo, 1 minuto, 2 minutos, pero era un sonido que no provenía de este mundo. Mm, cuando cuando me doy cuenta de que algo está pasando, me levanto de la silla donde estaba leyendo y me meto en la cama un poco, no sé, un poco asustada, entre asustada y alucinada. Y de golpe y porrazo veo que una luz centrífuga se pone en el techo, cada vez se va haciendo más grande, cada vez coge más velocidad, cada vez va adquiriendo más luz, más energía, a tal punto de que me mueve las cosas de la estantería, me tira los libros en el suelo, y de estas que oigo venir a una persona por el pasillo, y esa luz como si lo intuyera, porque esa persona venía a preguntarme qué estaba pasando, por qué había tanto ruido. Esa luz como si intuyera que viniese alguien, se mete en mi entrecejo. Como comprenderéis, yo me quedo pasmada, alucinada y sin saber qué hacer. Me quedo en la cama, amanezco al día siguiente y cuando amanezco al día siguiente, mi manera de ver las cosas era completamente diferente. Era como si todo tuviese vida. Ya no hablo de los humanos, sino de los árboles, de las plantas. Era algo muy extraño, muy extraño, porque era como si yo estuviese viendo la vida desde un escenario a 2, 3 metros de altura y viendo a la gente interactuar, pasear. Era como si el mundo hubiese cesado o se hubiese parado y yo estuviese ahí observándolo desde arriba. ¿Me podéis explicar qué pasó? Aún nadie sabe decirme nada. Gracias. Qué interesante este caso. ¿Cuánto más dices? Dices mucho más de lo que tú piensas. A ver, está conectadísima Lola, esta mujer, pero conectadísima, conectadísima. Aparte de que ella ya lo ha dicho y yo lo siento que se corrobora, ¿no? Con esa experiencia que ella dice, donde viene la luz y se le mete en el entrecejo y todo eso, que bueno, que ella está conectada, tiene una conexión con el reino angelical brutal, por lo que sea, bueno, pues ha sido la elegida, te han elegido a ti. Probablemente ya desde niña ya eras así, y luego hubo un periodo como de dejarlo de lado o de olvidarte un poquito de alguna manera, ¿no? Pero es que lo que está describiendo Lola son
una experiencia de iluminación, Ujú. de Bueno, llegar a ella la dice que iluminación. después, al día siguiente, veía las cosas de otra manera. Lo que no Por sabemos eso, por eso, cómo las ve ahora, ¿no? Nos ya, gustaría saber cómo las ve ahora, ¿no? Porque es como si fueras escríbenoslo. como levitando, ¿no? De Claro, repente vas como mm, levitando, ves que todo tiene vida, y eso es una experiencia que cuentan alguna gente, algunas personas cuando mira, eso es una experiencia, ahora me estoy acordando ahora mismo, que Kübler-Ross cuenta en su libro, La rueda de la vida, que es una biografía de ella, y sí, cuenta que después de haber estado en el Instituto Monroe, pues tiene una experiencia de sincronización y conexión de los 2 hemisferios. De manera ah, que ella va caminando sí, 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 que va caminando después de porque en el Instituto Monroe, ¿no? Siguen ponen, hacen ejercicios allí para sí, sí. sincronizar los 2 hemisferios con Hemisync, una música que te coloca, te quitan sí, te quitan las distracciones de los sentidos, o sea, que tienes un aislamiento sensorial, ¿vale? Y eso hace que los 2 hemisferios se conecten, y cuando se conectan los 2 hemisferios tienes una experiencia, como está describiendo ella, de que todo está vivo, de que todo está conectado, de que tú perteneces y no estás separado del resto de la Es que naturaleza, lo de ve los como son las animales, cosas, en realidad, los ve como son. efectivamente. Y no hay separación, ¿eh? Ahora tenemos los 2 hemisferios que están separados, si pudiéramos unirlos, no hay separación. Mm. A este respecto, hay una neuróloga que tuvo una experiencia cercana a la muerte haciendo bicicleta, estaba un día haciendo bicicleta estática Anda, en su casa, tiene un derrame cerebral, se conectan los 2 cerebros y de repente ella tiene esa experiencia, pero como ah, la y en estos, si lo queréis buscar, en estas conferencias que hacen los TEDx, ¿no? Que son como monólogos, sí, ¿no? sí, sí, sí. Bien, pues hay una en donde habla ella de su experiencia y es brutal lo que cuenta esa mujer. Una vez que ha tenido esa experiencia, ya sabes que las cosas son así. No hace falta que nadie te lo diga, las cosas son así. Yo veo al resto del universo, al resto del mundo separado, pero no está separado. A No. lo mejor los que están separados son mi hemisferio, no está separado, no. Es ese tipo de experiencias, como ella dice, te hace conectarte con un mundo espiritual que normalmente Claro. no vemos o nos pasa desapercibido. Mm. Sí, en mi opinión, yo no entiendo de hemisferios, no hemisferios, o sea que es muy interesante lo que dice Lola. Y es verdad, no me acordaba que Elizabeth Kubler-Ross lo narra en su libro, ¿no? ¿Qué memoria tienes tú para acordarte de todas estas cosas? Es que te lee los libros y luego ¿qué hace Lola? Los vuelve a leer, los vuelve a leer, y los subraya y toma notas y de todo eso. Exactamente, es Ya, verdad. Los eso tengo debería de hacer acribillados. yo, debería de hacer yo. Ya. Pues mira, yo conozco a un piloto de aviación, que le pasó algo parecido, donde de repente él iba pilotando un avión y todo se hizo luz, todo se convirtió en luz. Él sintió como un vacío de espacio y tiempo, él siguió pilotando como, como en automático y y aterrizó y todo, pero no sabía cuánto tiempo había pasado, no sabía cómo había sido, no sabía cómo había llegado y veía todo luz y todo era de luz y todos los mandos estaban rodeados de luz, como tú has indicado, ¿no? Que había cobrado vida, su compañero, todo, pero es como si se hubiera hecho uno con todo el cielo y todas las nubes y todo lo que veía ahí, ¿no? Lo quitaron cuando él contó lo que había pasado. La compañía lo quitó de volar, estuvo sin trabajar como 2 años porque dijeron, este hombre se ha vuelto loco, este hombre le ha pasado algo, no está bien de la azotea. Y le estuvieron haciendo pruebas y pruebas y pruebas y después de que ya descubrieron que no, que estaba bien, dejaron que empezara a volver a trabajar, pero bueno, aún pues no se atrevían a darle ese trabajo con personas, ¿no? Con personas que volaban. Perdón, de volar con personas que los llevara de un sitio a otro. Entonces lo pusieron en el simulador donde entrenas a los pilotos que, bueno, pues que quieren
estudiar para convertirse en piloto, si él los entrenaba en ese simulador. Al final tuvo que disimular, decir que ya no veía eso, quizás porque lo había dicho o quizás porque solo dura un tiempo, se fue disipando y se fue desapareciendo ese efecto, ¿no? Y hoy en día no los ve así, pero sí ocurrió algo que también nos dice nuestra compañera, que le cambió para siempre. Ese hombre que antes era mucho más materialista, mucho más rudo, quizás pensando mucho más en el dinero y en el poder del momento, se hizo pues alguien mucho más espiritual, empezó a aprender. Ahí es donde yo lo conocí porque él acudió a una conferencia de Masaru Emoto, el hombre este de las moléculas del agua, el japonés, donde yo era parte de la organización y ahí nos conocimos, nos pusimos a hablar y me contó a los días, ya cuando fuimos fraguando una amistad, pues me contó su experiencia, ¿no? Y yo no sabía muy bien qué era. Y este señor, el Masaru Emoto, le dijo, bueno, a través de la traductora, dijo, usted ha tenido una experiencia de iluminación. Lo que pasa es que, claro, se le va a ir desapareciendo, pero era tal la sensación que tenía que sentía toda la emoción de todos los demás, veía los cuerpos por dentro, las venas, las arterias, la sangre, la fuerza, la vida de la sangre, todo lo notaba. Entonces se fue disipando eso y ya cuando empezó a trabajar, a los 2 años, volvió un poco como, digamos, a la rutina, quizás porque también lo negó, ¿no? Lo negó para que le dieran trabajo otra vez, que ya Claro. no tenía esos sentimientos y esas vivencias, Ujú. pues se le fue, ¿no? Pero eso que era tan agudo, tan acuciante, le duró solo unos días, pero Ya. nunca fue el mismo, le cambió, pues se convirtió en una mejor persona. Sí que nos falta aquí saber cómo estás tú ahora, si tienes Claro. vivencias, si tienes experiencias, si sigues percibiendo así, porque claro, en realidad nos lo dicen, ¿no? Todos No lo somos dice. uno, todos estamos Sí. conectados, pero cuando lo vives es otra historia, ¿eh? Cuando lo vives otra historia y te deja muy marcada. Hombre, Yo le aconsejo, pues eso, que vea en las conversaciones estas TED el caso de Jill Bolte. Ella te lo ah, cuenta cómo a través del ese derrame cerebral que tuvo ella, se le conectan los hemisferios y tiene entonces, esa, experiencias de iluminación se tiene en ocasiones, como la tuya, espontánea, y otras veces, pues, se puede mm, provocar y está, pues eso, los institutos Monroe. Mira, ¿sabes quién también promueve mucho lo que es el EmiSync? El EmiSync, ¿quién? pues Ever Alexander. Ever Ah, Alexander, no, claro, ya él también en su libro, y cuando lo escucha en alguna conferencia, te habla del EmiSync para conectar los 2 hemisferios y propiciar tener este tipo de experiencias, porque, como te digo, vemos la vida separada, pero la vida no está separada. Es como si cuando unimos y sincronizamos ambos hemisferios, exactamente, Jill Bolte Taylor. ahí Te está. cuenta, Jill ahí Bolte está. Taylor esa es la persona que tenéis que buscar, a la que hace Mm. referencia Lola. Sí, Te en esas conversaciones, bueno, tiene ella un speech, ¿no? Un discurso TED, sí, en donde cuenta perfectamente lo que le pasó y se asemeja tanto a lo que tú estás contando sí, que yo, ¿verdad? claro, sí, sí, para que veas que no eres la única que le han pasado este tipo de cosas, ¿no? Sino este tipo de cosas pueden suceder espontáneamente. Algunas veces, como No, estaba diciendo, provocadas, se pueden provocar, ahí no tenemos tanta experiencia quizás para provocarlas, en estos institutos sí, con el EmiSync, ujú, pero son experiencias, como dices, de iluminación. Ves las cosas iluminadas además porque estás mm, viendo la esencia vibratoria energética del mundo, no del mundo que nos rodea, sino del mundo en el que estamos inmersos, siendo nosotros también parte de esa eso energía es, vibratoria. eso es. Fantástico. Genial. Pues oye, muy interesante este tema, me ha Sí. parecido un alucine
que nos lo cuentes y, bueno, ¿qué opináis vosotros? Contádnoslo, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Os ha pasado? ¿Conocéis a alguien que le haya pasado? ¿Algún consejo? ¿Qué es lo que pensáis que puede ser? Igual para vosotros no es esta experiencia de iluminación ni es otra cosa, o lo llamáis de otra manera. Y que ella, Contádnoslo. la que nos ha hablado Sí, desde Barcelona, que nos dice su nombre, pues también que nos los ponga ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? eso es, eso es. Un beso, Un gracias. beso. Hasta luego.